El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Defiant observando las estrellas a través de la pantalla principal. Su nave estaba a 3 días de la Tierra en una sencilla misión de patrullaje cerca del límite del espacio humano. La tripulación estaba relajada, realizando sus rutinas diarias. Todo parecía normal hasta que el teniente Alex Rivera se giró de su puesto con expresión preocupada. «Capitán, capto algo extraño», dijo Rivera, ajustándose los auriculares. «Es una señal de socorro, pero proviene de un lugar remoto del sector Kepler». Morrison frunció el ceño. El sector Kepler estaba lejos de cualquier ruta de navegación normal. La mayoría de las especies alienígenas evitaban esa zona por completo. La llamaban espacio maldito, aunque nadie podía explicar por qué. Lo pasó por los altavoces. Ordenó que el puente se llenara con una voz desesperada, hablando en los tonos líquidos del idioma Bakes. El traductor universal trabajó rápidamente, traduciendo las palabras alienígenas al inglés. Soy el almirante Vexay de la flota de defensa Bakes. Nuestro mundo está bajo ataque. El enjambre Dramer ha llegado a nuestro sistema. Necesitamos ayuda inmediata. Nuestros niños se están muriendo. Por favor, quien reciba este mensaje, lo rogamos. El mensaje se repetía cada vez más débil. Morrison podía oír explosiones de fondo que parecían gritos. La DRA. Lisa Grant, la oficial médica del barco, dio un paso al frente. Había trabajado con muchas especies alienígenas durante su carrera y conocía bien a los Beyliks. Eran gente pacífica que vivía en las ciudades oceánicas de su mundo acuático. «Capitán, los Balik son buena gente», dijo Grant en voz baja. «Nunca han hecho daño a nadie. Son granjeros y artistas, no guerreros». Morrison asintió. Había conocido a los comerciantes Bakes antes. Eran criaturas mansas que parecían delfines andantes, con grandes ojos que parecían contener toda la tristeza del universo. Rivera contactó al comando de la Federación. Les dijo que tenemos un problema. La comunicación tardó varios minutos en establecerse a través de las vastas distancias del espacio cuando apareció la imagen holográfica del almirante Thompson. Morrison explicó rápidamente lo que habían oído. Thompson escuchó con rostro impasible, sin mostrar ninguna emoción. «Capitán Morrison, se le ordena mantenerse alejado del sector Kepler». Thompson dijo con firmeza que esa zona está fuera de nuestra zona de protección, señor. Hay personas inocentes muriendo ahí fuera. Morrison respondió, ¿los Beylik son miembros de la Federación? No tenemos el deber de ayudarlos. Thompson negó con la cabeza. El Consejo de la Federación ya ha discutido esta situación. El sector Kepler es demasiado peligroso. No podemos arriesgar nuestras naves y tripulaciones por personas que eligieron vivir en un espacio maldito. Morrison sintió que la ira crecía en su pecho. Con respeto, señor. No eligieron ser atacados por monstruos espaciales que piden ayuda. La decisión es definitiva. Capitán, regrese a su ruta de patrulla. Thompson, fuera del holograma. Desapareció, dejando el puente en un silencio incómodo. Morrison miró fijamente el espacio vacío donde había estado el almirante. Sus manos se apretaron en puños a su alrededor. Su tripulación esperaba a ver qué haría. La comandante Kate Sullivan. Su primer oficial se puso a su lado. Era una mujer dura que había luchado en las guerras fronterizas contra piratas, pero incluso ella parecía perturbada por lo que habían oído. «Capitán, ¿cuáles son sus órdenes?» Morrison miró a su tripulación. Eran buenas personas que se habían alistado para proteger a otros y explorar la galaxia. No se habían unido al servicio espacial para ignorar las peticiones de ayuda. Rivera intenta contactar con las otras especies de la Federación. Quizás alguien más escuche durante la próxima hora. Rivera envió mensajes a la República Altariana, al colectivo Zen y a la Unión Cristalina. Todas las respuestas fueron iguales. Los altarianos dijeron que el sector Kepler carecía de importancia estratégica. El colectivo Zen afirmó que su meditación había revelado que la interferencia alteraría el equilibrio cósmico. La Unión Cristalina simplemente declaró que la asignación de recursos no permite la intervención. La DRA. Grant negó con la cabeza. Disgustado. Todos ponen excusas. El número 1 quiere ayudar al ingeniero jefe Sam Carter. Levantó la vista de su puesto. Era un hombre mayor que había visto muchas batallas espaciales. Capitán, he estado revisando nuestros suministros. Tenemos suficiente combustible y armas para llegar al sector Kepler y regresar. La nave está en buenas condiciones. Morrison.
Sabía lo que Carter sugería. El mismo pensamiento rondaba su mente desde que escucharon la llamada de socorro, pero ir en contra de las órdenes de la Federación era grave. Podría acabar con su carrera y poner en peligro a su tripulación. Teniente Rivera. Se giró de su puesto otra vez. Capitán, sigo recibiendo las señales de socorro. Se están debilitando, pero siguen transmitiendo. El almirante Bexy pide ayuda cada pocos minutos. Morrison cerró los ojos y pensó en su hija en la Tierra. Solo tenía 10 años, pero ya quería unirse al servicio espacial. Cuando creció, le preguntó una vez por qué los humanos exploraban el espacio. Él le dijo que era para ayudar a la gente y hacerse amigo de otras especies. ¿Cómo podía explicárselo cuando esos amigos necesitaban ayuda? Todos se dieron la vuelta. Abrió los ojos y miró a su tripulación. Todos estaban mirando. Esperando su decisión, esta gente confiaba más en él para que hiciera lo correcto. Es importante destacar que en algún lugar de la oscuridad del espacio, personas inocentes morían mientras todos los que podían ayudar decidían hacer nada. Sullivan trazó un rumbo hacia el sector Kepler, dijo Morrison en voz baja. A máxima velocidad, Sullivan sonrió. Era la primera sonrisa real que alguien había visto en el puente. En eso. Capitán, por supuesto, se puso. En Carter, preparen la nave para un posible combate. Grant, preparen la enfermería. Para las bajas, Rivera, envíen un mensaje al Bakes, díganles que viene ayuda mientras el Defiant giraba hacia las oscuras zonas del sector Kepler. Morrison se mantuvo erguido y orgulloso. Sabía que probablemente estaba terminando su carrera, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. A veces, cuando todos los demás se dan la vuelta, alguien tiene que dar un paso al frente hoy. Ese alguien era la humanidad. El Defiant salió del hiperespacio en el límite del sector Kepler y el capitán Morrison comprendió de inmediato por qué otras especies llamaban a este lugar maldito. Lo primero que vieron fue un sistema estelar muerto donde los planetas deberían haber estado girando alrededor de un sol brillante. Solo rocas vacías flotando en el espacio. Los mundos habían sido despojados de todo lo que pudiera albergar vida. «Dios mío», susurró el comandante Sullivan mirando la pantalla principal. «¿Qué pasó aquí?» El Dr. Ben Walsh, el físico de la nave, estaba realizando escaneos desde su estación. Su rostro estaba pálido al leer los resultados. «Capitán, estos planetas han sido completamente cosechados, toda el agua, toda la atmósfera, incluso el suelo. No queda nada más que roca desnuda». Morrison sintió un escalofrío en el estómago. Esto no fue obra de desastres naturales ni de guerra, fue algo mucho peor. ¿Cuánto tiempo hace, según los patrones de descomposición? Quizás 6 meses. Walsh respondió, ¿quién hizo esto? Fue minucioso y rápido. El teniente Rivera estaba monitoreando las comunicaciones. Capitán, estoy captando señales débiles de las profundidades del sector. Hay supervivientes ahí fuera, pero están dispersos y escondidos. Morrison asintió. Llévennos, pero mantengan los escudos y las armas listas. Quien haya hecho esto, podría seguir por aquí. Se adentraron en el sector Kepler y encontraron más sistemas muertos. Civilizaciones enteras habían sido aniquiladas. El Defiant se detuvo en lo que solía ser una estación comercial. Ahora solo era metal retorcido flotando en el espacio, pero sus sensores detectaron señales de vida en su interior. El ingeniero jefe Sam Carter dirigió. Un equipo de rescate llegó a los restos. Encontraron a 12 alienígenas de diferentes especies escondidos en una bodega de carga dañada. Estaban delgados y asustados, viviendo de raciones de emergencia y aire reciclado cuando vieron a los humanos con trajes espaciales. Algunos comenzaron a llorar. El Dr. Grant trabajaba en la enfermería, tratando a los supervivientes. Cada uno contaba la misma horrible historia. Él llamó a los atacantes, el enjambre Dramer. Eran criaturas parecidas a insectos que viajaban en naves enormes con forma de colmena. Los Dramer llegaban a un planeta y comenzaban a cosecharlo todo. Se llevaban el agua, el aire, las plantas, los animales e incluso a las personas. No solo matan. Ma, un alienígena con aspecto de pájaro de la especie Corvic, lo desmantela todo y lo usa para enriquecerse. Convierten mundos enteros en materias primas. Grant negó con la cabeza mientras vendaba el ala herida de Timma. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Años. Timma respondió con tristeza, quizás décadas. Cada vez que enviábamos llamadas de socorro, nuestros gobiernos nos decían que evacuáramos.
Dijeron que los planetas no podían salvarse. Nos decían que abandonáramos nuestros hogares y corriéramos hacia otro superviviente. Un ser cristalino llamado Cuarzo habló desde su cama médica. Mi mundo envió solicitudes de ayuda al Consejo de la Federación. Dijeron que sería demasiado caro luchar contra el enjambre. Ofrecieron reubicarnos en campos de refugiados. Morrison visitó la enfermería y escuchó estas historias. Cada superviviente tuvo la misma experiencia cuando llegaron los Dramer. Sus propios gobiernos se habían rendido sin luchar. Se les había dicho a especies enteras que abandonaran sus mundos natales en lugar de arriesgarse a que soldados y naves lucharan contra el enjambre. ¿Qué hay de su ejército? Morrison preguntó. ¿Alguien intentó luchar contra un alienígena reptiliano llamado Zek? Rió amargamente. Pocos lo intentaron, pero el enjambre aprende de cada batalla. Si se usan armas de energía, adaptan su armadura. Si se usan misiles, desarrollan una mejor defensa puntual después de unas pocas peleas. Se vuelven inmunes a cualquier cosa que se les lance. Oh, el Dr. Walsh estaba fascinado con esta información. Pasó horas entrevistando a los supervivientes, aprendiendo todo lo que pudo sobre los Dramer. Lo que descubrió fue aterrador. El enjambre no solo destruía mundos al azar, sino que seguía un patrón. Constantemente hacia el centro de la galaxia, donde vivían todas las civilizaciones principales, el capitán Walsh informó: si continúan en su camino actual, llegarán a los sistemas centrales en 5 años, incluyendo la Tierra. Morrison sintió esa sensación de frío de nuevo. Aunque la Federación ignoraba el problema con la esperanza de que desapareciera, los Dramer se estaban fortaleciendo con cada mundo que consumieran, pronto serían lo suficientemente poderosos como para amenazar a todos. Ibera llamó desde el puente. Capitán, recibimos de nuevo la señal de socorro de Balik. Es mucho más fuerte ahora que nos acercamos a su sistema. Morrison regresó al puente y observó la pantalla táctica. El sistema Beilix estaba justo delante, pero sus sensores mostraban señales de energía masiva. Cientos de grandes naves rodeaban el mundo acuático de Beix Prime. El Dramer había encontrado otra víctima. Sir Sullivan informó: estoy contando más de 300 naves enemigas. Están organizadas en formaciones de ataque alrededor del planeta. Algunas son tan grandes como estaciones espaciales. Morrison observaba la pantalla con creciente ira, mientras políticos y generales llevaban meses debatiendo y poniendo excusas. La gente real moría. Los Beilix eran traidores pacíficos y artistas. No tenían armas para defenderse de este tipo de ataque. El capitán Rivera dijo en voz baja: estoy recogiendo naves de evacuación que intentan escapar del planeta. Los Dramer los están cazando uno a uno en la pantalla. Morrison pudo ver la terrible realidad. Pequeñas naves de transporte Beilix huían de su mundo natal, repletas de familias y niños. Las enormes naves Dramer los perseguían como lobos, cazando ovejas una a una. Las naves de evacuación estaban siendo capturadas o destruidas. ¿Cuántas naves vehiculares quedan?, preguntó Morrison. Rivera revisó sus instrumentos. Quizás 20 o 30. No durarán mucho. Los Dramer son más rápidos y están fuertemente armados. Morrison miró a su tripulación. La Defiant era solo una nave contra cientos de enemigos. Cualquier capitán en su sano juicio se daría la vuelta e informaría a la Federación. Pero Morrison pensó en los supervivientes en su enfermería, todos abandonados por sus propios gobiernos. Pensó en su hija en la Tierra y en la galaxia que heredaría si todos seguían huyendo. De las decisiones difíciles, Morrison anunció por el sistema de comunicación que todos los puestos de batalla iban a entrar. Sullivan lo miró con preocupación. Capitán, las probabilidades son imposibles. No podemos luchar contra tantas naves. Morrison sonrió con tristeza. No estamos aquí para luchar contra todos. Kate, estamos aquí para ganar tiempo para esas naves de evacuación. Aunque solo podamos salvar a unas pocas familias, es mejor que no salvar a ninguna. La Defiant cargó hacia el sistema Beilik. Una pequeña nave humana contra un ejército de monstruos. Pero no iban a dejar que muriera gente inocente mientras observaban. La Defiant irrumpió en el sistema Beilix como un meteorito, con todas las armas encendidas. El capitán Morrison había ordenado que se usaran todos los escudos y motores. Oportunidad de marcar la diferencia y no iba a desperdiciarla. Apunta a las naves Dramer que perseguían a las naves de evacuación. Morrison ordenó ignorar las grandes por ahora. Salvar a tantos civiles como sea posible. El puente tembló cuando el fuego enemigo impactó sus escudos.
El comandante Sullivan trabajaba frenéticamente en la estación táctica. Intentaba rastrear docenas de objetivos a la vez. Capitán, hay demasiados. Cada vez que destruimos una nave, 3 más ocupan su lugar. Pero Morrison había notado algo. Las naves Dramer se movían en patrones predecibles, como insectos siguiendo instrucciones programadas. No somos creativos ni flexibles en sus ataques. Sullivan. Luchan como una mente colectiva. No se adaptan rápidamente a nuevas situaciones. Usa eso en su contra. El Defiant se abalanzó sobre un grupo de naves Dramer que acorralaban a un transporte Veilix lleno de niños. En lugar de dispararles desde lejos, Morrison ordenó un ataque de embestida directo. Las naves enemigas se dispersaron confundidas. Sin esperar un movimiento tan descabellado, la nave humana se detuvo en el último segundo, habiendo creado suficiente caos para el transporte. Escape. Funcionó, gritó Rivera desde su puesto. El transporte está despejado y se dirige al borde del sistema. El Dr. Grant observaba los escáneres médicos que monitoreaban a los refugiados. Ya habían salvado al capitán. Recibimos comunicaciones del almirante Vex. Enig sigue en el planeta coordinando las evacuaciones finales. La pantalla principal mostraba la imagen del almirante Vex. Parecía un delfín erguido, con grandes ojos inteligentes y piel gris y lisa. Su uniforme estaba rasgado y cubierto de ceniza de las ciudades en llamas. El capitán humano Vexi dijo con su voz líquida: ¿Por qué has venido? Tu consejo de la Federación nos dijo que no llegaría ayuda. Morrison miró directamente al comandante alienígena. El Consejo de la Federación no habla por toda la humanidad. Almirante, vinimos porque era lo correcto. Vexai lo miró con asombro. Pero solo eras una nave. No puedes salvarnos a todos. ¿Por qué arriesgarías tus vidas por extraños porque alguien tiene que hacerlo? Morrison respondió: simplemente porque si no defendemos a los demás, ¿qué clase de galaxia estamos dejando atrás? El almirante Veilix guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. Todavía hay 3 naves de evacuación en la superficie. Están cargando a los últimos niños y ancianos, pero los Dramer se están acercando al puerto espacial. Morrison se volvió hacia su tripulación. Carter, ¿puedes darme más potencia a los motores? El ingeniero jefe Sam Carter ya estaba trabajando en ello. Puedo activar la reacción. O al 110%, pero no durará mucho, así que quizás 20 minutos antes de que tengamos que apagar o arriesgarnos a una explosión, eso es todo lo que necesitamos. Morrison dijo: Sullivan, traza un rumbo. Atraviesa la formación enemiga. Vamos a abrir un agujero en sus líneas. El Defiant se lanzó hacia el planeta. Luchando contra oleadas de naves Dramer, las naves enemigas dispararon con todas sus fuerzas, pero la nave humana se movía demasiado rápido e impredeciblemente como para asestar un golpe certero. Morrison sobrevolaba, esquivando y zigzagueando por instinto, como un piloto de caza en lugar de un capitán de nave espacial. Llegaron a la atmósfera del planeta justo cuando las 3 naves de evacuación despegaban del puerto espacial en llamas, pero un escuadrón de interceptores Dromar se movía para cortarles el paso. Las naves alienígenas parecían insectos voladores gigantes con múltiples alas y cápsulas de armas. Carter, necesito toda la potencia para avanzar las armas, ordenó Morrison. Vamos a despejar el camino. Los cañones principales del Defiant abrieron fuego, destruyendo 2 interceptores inmediatamente, pero había 8 más, y eran más rápidos que las naves de evacuación pesadas. Morrison se dio cuenta de que no podían derribarlos a todos a tiempo. El capitán Sullivan gritó: las naves de evacuación no lo lograrán. Los interceptores los atraparán antes de que lleguen al espacio. Morrison tomó una decisión que lo atormentaría el resto de su vida. Todos, prepárense para una embestida a toda velocidad. Vamos a eliminar a todos los que podamos. El Dr. Grant lo miró conmocionado. Capitán, eso es un suicidio. Nunca sobreviviremos a una colisión directa a esta velocidad. Morrison sonrió con tristeza. Quizás no, pero esas naves están llenas de niños. Lisa. Alguien tiene que darles una oportunidad. El Defiant aceleró hacia la formación enemiga. Todas las armas disparaban. La nave temblaba por la tensión, pero lograron destruir 4 interceptores más antes de la colisión. Morrison apuntó a la nave enemiga más grande, la que lideraba el ataque contra las naves de evacuación. En el último segundo, algo inesperado ocurrió. 3 naves más salieron del hiperespacio tras el drama. Formación. Eran naves humanas lideradas por el capitán Tony Phillips del destructor Kerry.
Phillips había estado monitoreando las comunicaciones de la Federación y decidió desobedecer las órdenes al enterarse de la misión del Defiance. «Morrison, estás loco», gritó Phillips por radio. «No estás solo en esto». La llegada de refuerzos lo cambió todo. Las nuevas naves humanas atacaron al Dramer por la retaguardia mientras el Defiant se retiraba de su embestida. La confusa formación enemiga se desintegró, dando a las naves de evacuación Balex la oportunidad que necesitaban para escapar. Pero la victoria tuvo un precio terrible. Los motores del Defiance fallaban y brechas se extendían por toda la nave. Morrison sabía que solo les quedaban minutos antes de un fallo total del sistema. «Todos abandonen la nave», ordenó. «Vayan a las cápsulas de escape». El Dr. Grant se negó a irse. «Capitán, está herido, déjeme llevarlo a la enfermería». Morrison bajó la mirada y vio sangre en su uniforme. Ni siquiera notó la herida durante la batalla. «No hay tiempo. Lisa, el reactor va a explotar. Saquen a nuestra gente de aquí mientras la tripulación evacuaba». Morrison se quedó en el puente con un equipo mínimo, aprovechando los últimos momentos de la nave para cubrir la huida tanto de la tripulación humana como de los civiles bélicos. Los cañones de la Defiance siguieron disparando hasta el final, protegiendo a los demás incluso mientras la nave moría a su alrededor. La explosión iluminó todo el sistema como una nueva estrella. Cuando la luz se apagó, la Defiance se había ido junto con el capitán Morrison y 12 de su tripulación, pero las 3 naves de evacuación Balex estaban a salvo, transportando a más de 6.000 civiles hacia la libertad. El almirante Bexy observó desde la seguridad del espacio cómo la nave humana hacía su sacrificio final. Las lágrimas corrieron por su rostro al comprender lo que había presenciado. Estos extraños humanos habían dado sus vidas por personas que nunca habían conocido, sin pedir nada a cambio, excepto la oportunidad de hacer lo correcto. La noticia del sacrificio del capitán Morrison se extendió por la galaxia más rápido de lo esperado. Una joven oficial de comunicaciones llamada Zara Okafer había estado monitoreando la batalla desde un puesto de escucha en los confines del espacio humano. Grabó todo, incluyendo las últimas palabras de Morrison sobre defender a los demás y dejar atrás una galaxia mejor. Zara subió las grabaciones a la red de información galáctica antes de que sus comandantes pudieran detenerla. En cuestión de días, seres en cientos de mundos observaban las imágenes de naves humanas muriendo para proteger a refugiados alienígenas. Vieron a la tripulación de Morrison optando por embestir naves enemigas en lugar de dejar morir a niños. Escucharon el testimonio conmovedor del almirante Bex y sobre los humanos que dieron su vida por desconocidos. La almirante Clare Davis se encontraba en la sala principal de reuniones en la Tierra, rodeada de furiosos funcionarios de la Federación. Era la antigua profesora de Morrison en la Academia Espacial y ahora comandaba la flota de defensa humana. Los diplomáticos alienígenas exigían que la Tierra castigara a los humanos que habían desobedecido órdenes e interferido en el sector Kepler. La almirante Davis dijo: «Embajador Tain del altar». Llanos, su voz fría y mecánica. Su especie ha violado la ley de la Federación. Las acciones del capitán Morrison han interrumpido los procedimientos de evacuación cuidadosamente planificados. Davis miró al alienígena alto y gris con una ira apenas contenida. ¿Procedimientos de evacuación? ¿Se refiere a su plan de abandonar civilizaciones enteras para que sean devoradas por monstruos? El sector Kepler fue considerado insalvable, respondió el consejero center del colectivo. La intervención habría causado más bajas que las que Davis replicó, que ver a millones de inocentes convertirse en materia prima, que dejar morir a niños mientras debatimos sobre política. Pero mientras los políticos discutían, algo más estaba sucediendo en toda la galaxia. Las grabaciones del sacrificio de Morrison habían inspirado a otros a actuar en docenas de mundos. Jóvenes alienígenas presenciaron la última resistencia del capitán humano y se preguntaron por qué sus propios líderes no habían hecho nada. La DRA. Lisa Grant había sobrevivido a la batalla y ahora trabajaba en un centro de refugiados en la colonia humana de Nueva Esperanza. Atendía a supervivientes de 12 especies diferentes, todos abandonados por sus propios gobiernos cuando Draar llegó. El centro médico estaba abarrotado y con poco personal, pero Grant se negó a rechazar a nadie. El doctor dijo: el Corvic con aspecto de pájaro, ya había tratado antes. Llegan más naves. Esta vez no son refugiados. Grant miró por la ventana y vio algo que le aceleró el corazón. Jóvenes extraterrestres de toda la galaxia llegaban a las colonias humanas pidiendo unirse a la lucha contra los Draar. Llegaban en pequeños grupos y naves viejas, cargando con cualquier arma que pudieran encontrar. Eran estudiantes, artistas,
granjeros y obreros que nunca habían luchado en sus vidas. El general Rick Hayes intentaba organizar a estos voluntarios en una especie de fuerza militar. Era como herir gatos. Le dijo a su personal que todos los extraterrestres tenían diferentes idiomas, diferentes tecnologías y diferentes ideas sobre cómo luchar, pero todos compartían una cosa: estaban cansados de huir. El general informó a su ayudante, la teniente Emma Stone. Tenemos voluntarios de 47 especies diferentes. La mayoría no tiene entrenamiento militar, pero están ansiosos por aprender. Hayes asintió con gravedad. Era un viejo soldado que había luchado en muchas batallas, pero nunca había visto algo así. Los extraterrestres lo arriesgaban todo para luchar junto a los humanos, a pesar de que sus propios gobiernos les habían ordenado permanecer en casa y neutrales en el planeta Alter Prime. Algo sin precedentes estaba sucediendo. Jóvenes altarianos protestaban en las calles exigiendo que su gobierno ayudara a combatir a los Dramer. Llevaban carteles con imágenes del capitán Morrison y coreaban consignas sobre no abandonar a los inocentes. El Consejo Altariano nunca había visto nada igual. Protestas similares estallaban en mundos de toda la galaxia. Las imágenes de humanos muriendo para salvar a niños alienígenas habían tocado algo profundo en los corazones de las generaciones más jóvenes. Les hacían a sus líderes preguntas reconfortantes sobre por qué eligieron la seguridad en lugar de hacer lo correcto. El Dr. Ben Walls trabajaba sin descanso en su laboratorio, estudiando todo lo que habían aprendido sobre los Dramer de los supervivientes. Había hecho un importante descubrimiento: el enjambre no era tan invencible como todos creían. Su fuerza provenía de su capacidad para adaptar cualquier arma utilizada contra ellos, pero esa adaptación llevaba tiempo. La clave está en la coordinación. Walls le explicó al almirante Davis durante una videoconferencia que todas las especies que lucharon contra ellos usaban las mismas tácticas una y otra vez. Terminado. Los Dramer aprendieron a contrarrestar esas tácticas y se volvieron inmunes a múltiples estrategias al mismo tiempo. Más rápido de lo que pueden adaptarse, podríamos tener una oportunidad. Davis lo entendió de inmediato. ¿Hablas de usar diferentes especies con diferentes estilos de lucha, todas atacando juntas? Walls respondió: los humanos luchan de forma diferente a los altarianos. Los Korvik usan armas diferentes a las de los seres cristalinos. Coordinamos ataques usando todos estos métodos diferentes a la vez. Los Dramer no podrán adaptarse lo suficientemente rápido. El problema era lograr que todas estas especies diferentes trabajaran juntas. La mayoría nunca había cooperado en nada más complicado que los acuerdos comerciales. Sus ejércitos usaban equipos diferentes, sistemas de comunicación diferentes, doctrinas de batalla diferentes. Pero los campos de refugiados se estaban convirtiendo en algo así como militares. Los oficiales humanos enseñaban a voluntarios alienígenas a luchar juntos. Los alienígenas compartían sus tecnologías y experiencias de batalla con humanos. Lentamente, y dolorosamente, estaban haciendo un nuevo tipo de ejército. El capitán Tony Phillips, que había sobrevivido a la batalla de Vex Prime, ahora estaba entrenando tripulaciones mixtas de humanos y alienígenas para trabajar juntos en naves de guerra. Al principio fue un caos. Miles de millones y los humanos tenían ideas diferentes sobre todo, desde las naves. Diseño para comandar la estructura. Pero gradualmente comenzaron a entenderse entre sí. Lo que pasa con los humanos. Phillips le dijo a un grupo de monjes zen que se habían ofrecido como voluntarios para servir como consejeros de barco es que somos tercos, no sabemos cuándo rendirnos. A veces eso nos mata, pero a veces salva a todos los demás. Oh, los monjes zen asintieron pensativamente. Su especie valoraba la meditación y la paz, pero habían visto a los Drumer destruir 3 de sus mundos templo mientras su gobierno no hacía nada. Ahora querían aprender a luchar como humanos. El almirante Vexai, el comandante Beale, cuyo pueblo había sido salvado por el sacrificio de Morrison, llegó a Nueva Esperanza con sus naves restantes. Se arrodilló ante el almirante Davis, con el tradicional gesto de profundo respeto de Balik. El almirante Vexi dijo: mi pueblo tiene una deuda con los humanos que jamás podrá ser pagada. El capitán Morrison y su tripulación dieron la vida por nuestros hijos. Deseamos unirnos a su coalición y luchar a su lado. Davis ayudó al almirante alienígena a ponerse de pie. Nos honra tenerlo, almirante, pero comprenda que no se trata de deudas ni pagos, se trata de hacer lo correcto. Vexai sonrió, mostrando los rasgos de delfín que hacían a su especie tan distintiva. Eso es exactamente lo que el capitán Morrison me dijo: alguien tiene que defender a los demás y entendemos lo que eso significa. A medida que más especies se unían a lo que se conocía como la coalición Kepler,
la antigua Federación comenzó a preocuparse. Su galaxia, cuidadosamente controlada, se estaba desmoronando. Jóvenes alienígenas ignoraban a sus gobiernos y se unían a la resistencia liderada por humanos. Colonias enteras declaraban su independencia y ofrecían ayuda para combatir a los Dramer. Pero en los oscuros confines del espacio, el enjambre seguía avanzando. Habían consumido 6 sistemas estelares más mientras la galaxia discutía sobre qué hacer. Pronto serían lo suficientemente fuertes como para amenazar los mundos centrales donde vivían las principales civilizaciones. El tiempo para hablar casi había terminado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La sesión de emergencia del Consejo de la Federación era diferente a cualquier otra en la historia galáctica. El embajador Tain, de los Alarianos, se encontraba ante la enorme sala de reuniones. Su rostro grisáceo mostraba miedo por primera vez en décadas. Detrás de él, en la pantalla principal, se veía una visión aterradora. El enjambre Dramer se acercaba a los sistemas centrales de la galaxia. «Honorables delegados», anunció Tain. Su voz temblaba ligeramente. «El enjambre ha consumido los territorios del borde exterior más rápido de lo que nuestros modelos predijeron. Llegará a Alter Prime. En 6 meses, el mundo hogar Zen tiene 4 meses. Los sistemas centrales de la Unión Cristalina tienen menos de 3 meses». Una oleada de voces en pánico llenó la cámara durante años. Estas especies habían ignorado la amenaza Dramer, creyendo que nunca llegaría a sus mundos seguros y bien defendidos. Ahora los monstruos estaban a su puerta y sus poderosas flotas parecían repentinamente pequeñas e inadecuadas. El consejero center del colectivo se levantó. Sus túnicas de meditación ondeaban alrededor de su delgado cuerpo. «Debemos contactar a los humanos de inmediato. Su coalición ha sido la única fuerza que ha resistido con éxito al embajador del enjambre». Me parecía incómodo. Los humanos siguen enojados por nuestra negativa a ayudar en el sector Kepler. El presidente Jackson no ha respondido a nuestros mensajes diplomáticos. Lo que no decía era que la presidenta Amy Jackson había respondido, pero no de la forma que la Federación esperaba. Su mensaje se había transmitido a todas las colonias humanas y mundos aliados. La Federación había perdido la oportunidad de apoyarnos cuando morían personas inocentes. Eligieron la política por encima de los principios. Ahora enfrentan las consecuencias de su cobardía en la Tierra. El presidente Jackson se presentó ante una sesión conjunta del Congreso, preparándose para tomar la decisión más importante en la historia de la humanidad. La coalición Kepler había crecido hasta... Incluyen más de 100 especies, pero aún eran superados en número por el masivo enjambre Draar. Los líderes militares de la Tierra estaban divididos sobre si arriesgarlo todo en una batalla final. La señora presidenta dijo: «El general Hayes vía holograma desde el cuartel general de la coalición. Nuestra inteligencia muestra que los Dram se dirigen al sistema Nexus. Es su principal caldo de cultivo y centro de mando. Si logramos destruirlo, podríamos romper su coordinación en toda la galaxia». El Dr. Grant apareció en otra pantalla. El director médico de la coalición. «He estado trabajando con el Dr. Walsh en un arma que puede alterar su mente colmena. Lo llamamos el virus de la liberación. No mata a los Dragmer, pero rompe su conexión con el colectivo. Se convierten en individuos en lugar de drones sin mente». Jackson escuchó atentamente a sus asesores. El plan era increíblemente peligroso. Tendrían que llevar a toda la flota de la coalición a las profundidades del territorio Dramer y atacar su posición más fuerte. Las posibilidades de supervivencia eran escasas, pero era su única esperanza de detener al enjambre antes de que lo consumiera todo. ¿Qué pasa con la Federación? Solicitud de ayuda. Se le preguntó al secretario de Defensa Martínez. La expresión de Jackson se endureció. Quieren nuestra ayuda ahora que sus propios mundos están amenazados. Estaban dispuestos a dejar morir a millones en el borde exterior. ¿Qué tipo de mensaje transmite? Si rescatamos a personas que se niegan a ayudar a otros. En ese momento, Zara Okafer, el director de comunicaciones de la coalición, fue interrumpido con noticias urgentes. Señora presidenta, estamos recibiendo transmisiones de todo el mundo. Jóvenes miembros de la Federación se están uniendo a la resistencia a pesar de las órdenes de su gobierno. Colonias enteras están declarando su independencia y pidiendo ayuda. En la pantalla principal, Jackson pudo ver los informes que inundaban a los estudiantes de Alarán. Habían robado naves militares y se dirigían al espacio de la coalición. Jóvenes monjes Zen abandonaban sus templos para convertirse en guerreros. Incluso seres cristalinos que nunca antes habían mostrado emoción lloraban al ofrecerse como voluntarios para luchar.
El exalumno del capitán Ethan Ross Morrison, quien ahora comandaba la flota de batalla principal de la coalición, envió un mensaje desde su nave insignia, el presidente Adam. Tenemos voluntarios de 200 especies. Ahora piden la oportunidad de terminar lo que el capitán Morrison comenzó. Jackson tomó su decisión. El general Hayes comienza los preparativos para el asalto al sistema Nexus. El Dr. Grant. Despliegue su virus cuando alcancemos el objetivo. Capitán Ross, usted tiene el mando de la flota de ataque. Hizo una pausa y añadió, y envíe un mensaje al Consejo de la Federación. Dígales que los ayudaremos, no porque se lo merezcan, sino porque su gente lo hace. La batalla del Nexus fue el mayor enfrentamiento espacial. En la historia galáctica, más de 5.000 naves de docenas de especies se enfrentaron a todo el enjambre Dramer en el corazón oscuro de su territorio. La coalición liderada por humanos utilizó todas las tácticas aprendidas al luchar contra los monstruos. Coordinó ataques desde múltiples direcciones. Cambios constantes de estrategia y la obstinada negativa a rendirse. El capitán Ross dirigió la fuerza de asalto principal directamente hacia la enorme nave Dramer Queen, en el centro del sistema Nexus. La nave enemiga era del tamaño de una pequeña luna, protegida por miles de cazas no tripulados y rodeada de estaciones defensivas. A todas las naves, este es Ross, anunció por la red de comunicación de la coalición. Recuerden lo que nos enseñó el capitán Morrison, no luchamos por la gloria ni la conquista, luchamos porque alguien tiene que hacerlo, luchamos para que nadie vuelva a ser abandonado y enfrentarse solo a monstruos. La batalla se prolongó durante horas. Naves de toda la galaxia lucharon codo con codo. Humanos y alienígenas murieron juntos para proteger a personas que nunca habían conocido. La coalición sufrió terribles bajas, pero nunca dejaron de avanzar hacia su objetivo. El virus del Dr. Grant finalmente se desplegó y las naves de la coalición. Se abrió paso hasta la reina. El virus de la liberación se propagó a través de la red de comunicación Dramer como un reguero de pólvora, rompiendo la mente colmena que los había controlado durante siglos. De repente, millones de drones Dramer dejaron de seguir órdenes y comenzaron a pensar por sí mismos. Muchos decidieron dejar de luchar de inmediato. Otros intentaron regresar a sus mundos de origen. Algunos incluso pidieron unirse a la coalición, queriendo ayudar a reparar el daño que su colectivo había causado. El poderoso enjambre que había aterrorizado la galaxia durante décadas simplemente se desintegró tras la victoria. La antigua federación se disolvió y fue reemplazada por la Alianza Terran, una asociación voluntaria basada en la ayuda y la protección mutuas. La primera ley del nuevo gobierno era simple: ninguna especie volvería a ser abandonada cuando pidieran ayuda. En la estación conmemorativa construida en el sector Kepler, el presidente Jackson habló en la ceremonia de dedicación. Representantes de 300 especies se habían reunido para honrar a quienes murieron en la oscuridad y para prometer que tal sacrificio nunca sería olvidado. El capitán Morrison y su tripulación nos demostraron que hacer lo correcto es más importante que seguir órdenes. Jackson dijo, demuestran que cuando todos, si no se aleja, alguien debe dar un paso al frente. Hoy prometemos que alguien siempre estará ahí. El almirante Bexay, ahora primer secretario de Defensa de la Alianza, colocó un monumento de cristal con los nombres de todos los que murieron luchando contra el enjambre. Nos dieron esperanza, dijo simplemente. No, debemos ser dignos de su sacrificio. La galaxia había aprendido que el abandono solo conduce a la destrucción, pero permanecer unidos podía superar cualquier oscuridad. La humanidad había respondido al llamado cuando otros no lo hicieron.